En esta oportunidad compartiré con ustedes una experiencia pedagógica mediada por las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento en el primer año del profesorado de educación primaria. En esta oportunidad, en el título, tenemos 3 palabras claves: la experiencia pedagógica, trabajar a partir de la realidad vivida, constituyéndose en un aprendizaje situado; la mediación pedagógica, caminos creados por el docente para que los estudiantes puedan arribar a la comprensión del conocimiento. Las tecnologías del aprendizaje del conocimiento garantizan el aprendizaje profundo, comprensivo y significativo. La doctora Ruth ya me ha presentado, y bueno, yo soy doctora en investigación e innovación educativa, poseo 28 años de antigüedad en la docencia, e impartí clases en los distintos niveles educativos, desde el nivel primario hasta el nivel secundario. ¿Qué significa ser estudiante en el nivel superior? Es acceder a aprendizajes diversos, aprendizajes simultáneos, y todo esto origina incertidumbre. El estudiante se siente un extranjero en una cultura nueva y extraña. Ser estudiante del nivel superior no es una obligación, es necesario cierta actitud frente al conocimiento. ¿Y cómo podemos integrar la pedagogía y la tecnología a nuestra planificación didáctica? Tenemos como 2 caminos. Un camino la aplicamos directamente, y el segundo camino es planificar esa integración para poder transparentar la toma de decisiones. Es necesario que como docente reflexionemos nuestro nivel de integración de la pedagogía junto a la tecnología. En un primer nivel, conocemos las tecnologías, nos acercamos, las aceptamos. En un segundo nivel, las aplicamos al intercambiar, por ejemplo, información. Y en un tercer nivel, creamos ambientes de aprendizaje. ¿Y qué decisiones vamos a tomar con respecto a la selección de dichas herramientas? En primer lugar, depende del objetivo de nuestra planificación didáctica, pero también de las herramientas que posea la institución, los docentes y los estudiantes. La experiencia se llevó a cabo en el primer año del profesorado de educación primaria. El diseño curricular para la educación superior en la provincia de Buenos Aires posee 3 opciones: el maestro que enseña una determinada disciplina, el maestro pedagogo centrado en el diálogo, la problematización, el maestro trabajador de la cultura, un maestro que se vincula con otras personas y con organizaciones de la comunidad. El campo de la práctica docente es un espacio en terreno que se realiza en una organización social de la comunidad, asumiendo que la educación no pasa solamente por la institución educativa. Está organizado este currículum por materias vinculados con distintos campos curriculares, pero a su vez se relaciona con problemáticas de la comunidad, prácticas, vivencias y experiencias, a través de una metodología creativa. El campo de la práctica docente, el estudiante vivencia una experiencia social. Los espacios sociales donde se puede acercar el estudiante pueden ser bomberos voluntarios, sala de primeros auxilios, sociedad de fomento, un club. Y el eje interdisciplinar es la ciudad educadora, que se vincula con el concepto de ciudadanía. Para llevar a cabo dicha experiencia pedagógica, se tomó la decisión de trabajar con la documentación narrativa, para que los estudiantes puedan relatar junto con otros experiencias, historias, trayectorias escolares, la biografía escolar. Si pudiéramos sistematizar
todos estos relatos, todas estas experiencias, seguramente podemos obtener un conocimiento más amplio del currículum prescripto que conocemos. El concepto de mediación pedagógica excede al hecho de utilizar las tecnologías para exponer un tema. Estudiantes con otras subjetividades, preocupados por la toma de decisiones, por la autonomía en el aprendizaje, defensores de la elección de su propia trayectoria de aprendizaje, desembocan en nuevos procesos didácticos y metodologías activas, donde el estudiante construye conocimiento junto con otros. Para que las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento sean mediadoras del aprendizaje, es necesario tomar decisiones con respecto al estilo de aprendizaje de los estudiantes. En esta experiencia encontré algunas dificultades. Por ejemplo, el estudiante no reconocía su propio estilo de aprendizaje. El desafío será para el docente conocer esos estilos y adaptarlos a la metodología didáctica. Ahora bien, ¿qué técnicas, procedimientos, estrategias utiliza el estudiante para construir conocimiento? ¿Reflexionan sobre la forma de aprender? ¿Autoevalúan sus propias actividades? ¿Planifican y evalúan el desarrollo de su aprendizaje? ¿Conocen cómo son ellos en cuanto a sentimientos, emociones, habilidades, estrategias y cómo inciden en el aprendizaje? Todos estos temas deberían ser contenidos a enseñar y también para reflexionar. Es necesario escuchar las voces de los estudiantes. A partir de aquí, quiero compartir con ustedes lo que los estudiantes del nivel superior expresan. Necesitamos que nos preparen para el mundo que está fuera de la institución. Que no piensen que los estudiantes sabemos todo. Necesitamos comprender los contenidos de manera profunda. Cualquier usuario puede aprender con tecnología. Ahora bien, durante la experiencia pedagógica se recabó información si los estudiantes poseían celulares, computadoras y acceso a Internet en sus hogares. ¿Qué uso le dan a dicha tecnología? Los estudiantes expresan que utilizan Google para buscar información, porque dicen que han tenido una buena experiencia. Ahora bien, les resulta difícil encontrar en Internet información precisa, ya que necesitan mucho tiempo y esfuerzo. Suspenden la búsqueda si en el primer intento no encuentran la información. Algunos estudiantes se encuentran en una etapa pretextual, o sea, ¿qué hacen? Hojean las páginas. Se establecieron objetivos para planificar la búsqueda de la información, analizar los criterios de búsqueda y la selección de información. También identificar y analizar criterios que usan los estudiantes para valorar el rigor de la información. Los estudiantes debieron planificar el método de estudio. De todo el proceso, quiero destacar algunos temas. Por ejemplo, revisar el método. Los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas para conocer y aprender. Si las utilizan, ¿son efectivas? ¿Establecen criterios para valorar la información? Tuvimos que trabajar no solamente criterios para seleccionar información, sino para organizar la información y también para socializarla. La persistencia. Se trabajó sobre la confianza, la firmeza, la constancia, y no darnos por vencidos si en algún intento fallamos. También se trabajó sobre el error, pero también se enseñó a aprender sobre el error. Es importante trabajar sobre las creencias de los estudiantes, sobre sus biografías escolares. Los hábitos de estudio deben ser contenidos a enseñar.
Se tomó la decisión de trabajar sobre el aprendizaje basado en proyectos, porque es un aprendizaje experiencial, los estudiantes aprenden haciendo, pero también reflexionan sobre lo que hacen, estimula el pensamiento superior y se relaciona con prácticas situadas. Las tecnologías median el proceso de aprendizaje, buscando información, compartiendo información, interactuando con otros las opiniones en un chat, en un foro. Crean producciones compartidas, pero también se trabajó sobre la capacidad de negociar a nivel actitudinal, la capacidad de gestionar distintos pensamientos en el grupo, la capacidad de identificar el pluralismo en las distintas organizaciones sociales, pero además se trabajó sobre la empatía, sobre la escucha y sobre la sensibilidad frente a la diferencia. Las preguntas, desde mi punto de vista, son formas de apoyo o de andamiaje, promueven la motivación y la curiosidad. En el campo de la práctica docente, el futuro maestro debe comprender su quehacer en un contexto. ¿Qué problemas socioculturales poseen los distintos espacios de la comunidad? ¿De qué manera se articula la escuela con los distintos espacios comunitarios? ¿Cómo podemos documentar dicha experiencia? Fue necesario que los estudiantes se prepararan para el proyecto de investigación, definir las organizaciones sociales, pedir los permisos, organizar los grupos, realizar el trabajo de campo. Una cosa es el diseño de la planificación y otra cosa es la aplicación. Charlábamos con los estudiantes que utilizar la metodología aprendizaje basado en proyecto va mucho más allá de escuchar al profesor y tomar apunte. Por eso trabajamos ciertas habilidades: comprensión lectora, habilidad colaborativa, pensamiento crítico, capacidad de análisis. Para finalizar, junto a los estudiantes, se decidió documentar dicha experiencia en páginas web, redes sociales, presentación a la comunidad, la presentación del proyecto en el blog de la cátedra. Todo ambiente de aprendizaje está mediado por las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, pero para eso debemos poseer un plan. Las tecnologías cumplen la función de soporte en un ambiente de aprendizaje, para que los estudiantes aprendan a aprender, conecten sus saberes previos con otros nuevos, que puedan observar, reflexionar, compartir, argumentar. Hay algo también que quiero compartir con ustedes. Antes de utilizar todas estas herramientas que ustedes observan en la filmina, se tuvo que trabajar con reglas básicas para el uso de dichas herramientas. La comunicación mediada por el respeto y la empatía. Identificar momentos, espacios y horarios. La buena redacción. No abusar de emoticones y mensajes de audio. Construimos juntos reglas claras que todos podíamos utilizar. Uno de los objetivos del nivel superior es el desarrollo de ciertas habilidades de pensamiento. En la filmina que ustedes observan a continuación, pueden ver distintas herramientas tecnológicas. El objetivo fue que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades para ponerlas en práctica. A través de dichas herramientas se trabajó el análisis, la colaboración, la aplicación, la síntesis, la argumentación, la metacognición. Dialogamos con los estudiantes que el conocimiento escolar tiene distintos referentes. La disciplina, el conocimiento cotidiano, el problemático, y que existe un conocimiento mucho más general que se integra a la enseñanza de la disciplina. El estudiante del nivel superior, como dijimos, llega a la universidad a una cultura desconocida.
Según distintas investigaciones, los textos académicos tienen determinadas características, que están dirigidos a determinados colegas y que estos colegas comparten códigos en común y corrientes teóricas. La mayoría de los textos académicos no están dirigidos al estudiante. ¿Qué se decidió? Que el objetivo de la escritura sea real, situada, vivenciada y que sean registradas en el blog. Los estudiantes se sacaron fotos juntos a las distintas organizaciones sociales y las debían describir. Los textos digitales tenían que estar atentos a la interculturalidad. Se trabajó con la oralidad de los estudiantes, a partir de grabaciones. Esto nos dio mucho resultado. Se construyeron relatos con imágenes también. Era necesario mantener una lectura profunda y no tan superficial. Se insistió en la alfabetización digital, que incluye distintos formatos. La lectura digital exige autocontrol para mantenerse enfocado en un texto, frente a determinadas distracciones como los hipervínculos. Se enseñó a descomponer un texto complejo, encontrando ideas claves, organizándolas, y para que se pueda leer en profundidad, los estudiantes tienen que involucrarse en el texto dentro de un contexto. Se comenzó a trabajar con textos algo difíciles. Como docente acompañé en señalar las palabras que se desconocían, siempre dentro de un contexto, el resumen de ideas, poder sacar hipótesis del título del texto. Esto me dio mucho resultado. Discutir ideas con los compañeros, organizar las ideas, defenderlas. ¿Qué es lo que observé? Que tanto los textos escritos como los digitales, los estudiantes tenían problemas en leerlos en profundidad. Por ejemplo, en el blog se observó algunas dificultades. Habría predominio de escritura individual, solitaria. Entonces, ¿qué decidí? Generar una estructura de escritura y también de lectura como guía. Lo importante que es crear como un esquema organizado para elegir un tema, una palabra clave, realizar una planificación de lo que se va a escribir, pero también de lo que se va a leer. Como docente, debemos adoptar un modelo inclusivo para acompañar a los estudiantes en comprender el modo discursivo de la disciplina. ¿Y cómo podemos acompañar a los estudiantes? Por ejemplo, presentar los autores del texto. Si los estudiantes escriben un texto, compartirlo en Google Drive, y ahí podemos acompañar a los estudiantes. Compartir nuestra cultura académica como docentes, ofreciendo categorías de análisis. Mostrar qué hacemos los docentes cuando leemos o escribimos, tanto de la forma tradicional como en un medio digital. O sea, hacer explícito lo implícito. Las barreras a veces no provienen solamente del texto, sino que a veces provienen de que no planificamos un modelo de escritura y un modelo de lectura. El docente inclusivo no exige lo que no enseña. La planificación de la evaluación de los aprendizajes debe ser auténtica, constante y sistemática para promover la reflexión y la mejora. Se trabajó con socializar los criterios de desempeño de los estudiantes. Yo creo que es un derecho que tienen nuestros alumnos. Además, trabajé con bitácora de aprendizaje, que es un instrumento centrado en el seguimiento para acompañar la evaluación de los aprendizajes. El blog fue un instrumento muy importante para relatar todo lo que el estudiante vivenciaba en las distintas organizaciones de la comunidad. La escala de retroalimentación es un instrumento
se debe utilizar en forma constante para su aplicación, consiste en aclarar, valorar, expresar y sugerir. El trabajo con rúbricas para evaluar, ya que facilita al estudiante la mejora de su desempeño. El docente es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Somos artesanos de la educación. Además, la clave para mejorar la atención y la motivación de los estudiantes es crear historias con los contenidos, donde los estudiantes se sientan protagonistas y en sus relatos haya situaciones problemáticas que motiva al estudiante a probar distintas herramientas tecnológicas. Es preciso trabajar con las historias sobre las experiencias vividas que parten de la preocupación del contexto. Es importante trabajar con el aprendizaje significativo, auténtico y situado. No debemos olvidar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso didáctico es entendido como una acción intencional, en términos de planificación didáctica. El sentido de incorporar estrategias o recursos digitales no radica en ser experto, sino de integrar dichas herramientas para crear ambientes de aprendizaje significativo. El aprendizaje debe ser situado, y aquí el desafío del estudiante del nivel superior es fundamental. ¿Por qué? Porque implica un desafío personal, social, pero también familiar. Ingresa a esta cultura nueva que se va aprendiendo, la va conociendo de manera gradual. Las tecnologías son mediadoras del aprendizaje y permite el rediseño de los estilos de aprendizaje y de los espacios de aprendizaje. El aprendizaje debe ser situado, hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave para adquirir habilidades y competencias. Bueno, espero que esta ponencia sea de utilidad. La verdad disfruté mucho poder compartir mis pensamientos y mis experiencias con ustedes y espero atenta a las preguntas. Muchas gracias.